generar lo que quiere decir y después reproducirlo, es decir, que debe tener componentes que le permita reproducir eso que desea hablar, sintetizarlo. En este caso, el otro lo que hace es recibir esa señal acústica, debe entonces a partir de eso determinar, realizar todo el proceso de transformación de la señal acústica en señal digital, y a partir de eso entonces ir hacia su modelo de lenguaje para determinar cuáles son las palabras que se están pronunciando. Con esas palabras, pues, hago todo ese proceso de análisis que me va a permitir determinar el contenido, el significado de la frase, y en función de eso entonces puedo determinar si lo que me están enviando es un comando, una información, una pregunta, una descripción, y para cada caso hay algo completamente distinto. ¿Okay? Al final, él puede que eventualmente decida responder, decida actuar, eso va a depender de aquello que se derivó por ese proceso de análisis que hizo. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es que le está llegando algo como señal analógica. Él, después de todo ese proceso de procesamiento, todo ese proceso de transformación en señal digital, pasa al proceso de procesamiento, dando a conocer y analizar qué es lo que está diciéndose. En función de eso, que logra determinar que viene de esa señal original acústica, razona y es capaz de emitir una respuesta. Esa primera parte de transformación y demás está muy vinculado al hardware y a todos esos elementos de unidades sensoriales que ya permiten, a partir de lo que recibo como voz, convertirlo en señal digital. Quizás esta es la parte que además está muy vinculada, como les dije, al sistema compilador, pero es la parte que llamaríamos más nueva en este momento. Es que ya es bastante madura, pero que ahorita vamos a hacer un zoom más detallado. La parte de razonamiento, para determinar qué hacer, pues ya es más que trabajar con lo que está en ese conocimiento en función de lo que estoy explicando. ¿Okay? Eso es lo que quería decir. Entonces, fíjense que habrían varios elementos que estarían apareciendo para esta parte de reconocimiento y análisis. Es ahí donde voy a hacer un zoom. ¿Okay? Y ahí están apareciendo varios elementos. Ahí esas señales acústicas traducidas en señales digitales, lo que me van a permitir es caracterizar elementos fonéticos y morfológicos del sonido que se está produciendo. Después, vamos a detener un momentico cada uno de ellos. Ya yo teniendo esos elementos caracterizados, entonces puedo ir hacia la fase de análisis sintáctico para estudiar el proceso de combinación de las palabras. Ya con ello me puedo ir a buscar el significado de la frase sintáctico, lo puedo ir entonces ir a buscar el significado de la frase para después en la última frase contextualizarla, es decir, ya desde la gente darle el significado a esa frase que anteriormente en una primera instancia había dado una computación. ¿Okay? Entonces veamos un poco qué se hace. Para lo importante acá es que entonces aquí estarían aconteciendo, fíjense que si ustedes se dan cuenta,
todo lo que venimos diciendo acá tiene que ver con el tema de análisis, ¿cierto? Acuérdense que hemos dicho que puede acontecer análisis o generación. La generación era esta primera parte, de intención hasta síntesis, mientras que percepción hasta incorporación es un análisis. ¿Okay? Si el análisis lo que estoy es percibiendo algo, lo estoy tratando de comprender. En el caso de generación, yo deseo emitir algo, entonces lo que estoy tratando es de generar. De los procesos son distintos, a pesar de que hay una analogía. En el caso de análisis, pues sencillamente voy tomando lo que percibo y entonces voy poniendo lo que le digo. Una caracterización de los elementos y básicamente ahorita no vamos a entender cada uno de ellos, pero estoy pasando por varias fases donde voy estudiando desde el componente atómico hasta la fase de su totalidad, pasando por la necesidad de contextualizarlo a lo que yo como agente pueda estar interpretando. Para eso, quiero pasar por una aceptación análisis por esas diferentes fases. ¿Ok? Yo repito, cada una de ellas parte del elemento atómico, que es la parte del análisis léxico, hasta el último que me permite contextualizarlo, que es el análisis. Entonces, en ese camino yo tengo que ir construyendo la frase, los significados para poderlos contextualizar. En el otro caso es distinto, porque en la generación yo tengo un deseo de emitir algo. Entonces debo construir eso que deseo emitir, debo entonces identificar los elementos atómicos que componen eso que debo construir, debo evaluarlos como morfológico para después entonces sintetizar cada uno de ellos. Y en ese momento síntesis estaría reproduciendo lo que quiero decir. Vamos a ver a cada uno de ellos. Entonces, fíjense que en el primer caso, como les dije, lo primero que yo debo hacer es reconocer los elementos atómicos en el entorno. ¿Ok? No, aquí ya yo estoy obviando todo ese proceso. Estoy suponiendo lo que estoy viendo. No estoy parando que el tema de la señal acústica ya yo lo tengo como señal digital. Ya se fue. Además ya se filtró, ya no trae ruido, etc. Además estoy suponiendo que ya tengo caracterizado esas señales acústicas que estoy diciendo, que son señales digitales, las tengo agrupadas en unidades léxicas. ¿Okay? Estoy partiendo de que tengo unidades léxicas que me están caracterizando la palabra. Porque normalmente lo que sucede es que el modelo ese, como le dije, la señal acústica se convierte en una señal digital. Después yo tengo un modelo de lenguaje que lo que hace es convertirme esas señales, ese modelo digital en palabras. Eso es lo que estoy llamando acá la unidad léxica, el punto atómico. Entonces, si voy a partir por un modelo, eso es un mapeo de mi señal digital a palabras. Ese es mi modelo de lenguaje. ¿Okay? Entonces, al yo tener eso, ahora sí me vengo entonces analizador léxico, que lo que hace es caracterizarse esa información. Cada una de esas palabras empieza a caracterizar eso lo que hace. Determinando, hay diferentes formas de representación. Pero en todo caso, para cada una de ellas va determinando, como lo vemos acá, va determinando a qué corresponde. Fíjense que aquí lo que estoy caracterizando cada uno de los aspectos de las palabras que conforman a eso que acabo de
¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy es básicamente guardando en este señor aspectos que me van caracterizando con los lexicones, incluyendo sus propiedades fonéticas, en ese caso, y eso me va a permitir en un momento dado ya tener entonces a todos mis elementos atómicos caracterizados. ¿Ok? Eso es lo primero que es caracterizado. Si se dan cuenta, aquí hay elementos de ese modelo del lenguaje que les dije. Entonces, que les dije, en el lenguaje lo que hacía era tomar mi señal digitalizada y asociarle unidades léxicas. ¿Ok? Es como que yo vaya tomando la entrada a este señor, sería en un momento dado cadena que yo he identificado como A, B, C, D o E y la vaya agregando, y en la medida que la vaya agregando voy entonces determinando a nivel unidad léxica y esa unidad léxica pues inmediatamente va a tener agregado otros tipos de informaciones que caracterizan. Eso es un poco lo que estaría produciendo. ¿Ok? A partir de un flujo de información que estaría llegando a un árbol, por ejemplo, parecido a este, que ya le permite ir caracterizando a cada uno de los componentes de esa emisión que se ha venido haciendo. En general, yo lo puedo ir agregando en categorías, en propiedades, básicamente eso es lo que estaría a producción. Entonces, al final, yo lo que voy a tener es una agregación de este tipo. Tengo un léxico que organiza un tipo, verbo, adverbio, pronombre, artículo. Y como les dije, yo les puedo también agregar características fonéticas. Y vamos a ver que el ¿ok? Entonces, a grosso modo, lo que estamos diciendo en esta primera fase. Después, entonces, viene toda la parte morfosintáctica, es decir, cuando lo tengo todo, yo ahora lo veo, eso en esas unidades léxicas aparecen agregadas una secuencia de unidades léxicas. Ahora debo entonces estudiar esa secuencia como tal. Y entonces aparecen los elementos que me permiten establecer cómo deben ser las relaciones entre esas unidades léxicas y cómo esas unidades léxicas deben las reglas. Perdón, son las reglas. Esas son las reglas. Y cómo esas unidades léxicas en ese contexto deben ser utilizadas en un ritmo morfológico, porque se habla de conjugada, sustantivo, verbo y adjetivo. Eso normalmente, todo este comportamiento morfológico puede ser descrito a través de diferentes estructuras. Ustedes seguramente estudiaron los árboles en común, este es un ejemplo de árbol que tenemos acá. ¿Okay? Que seguramente ustedes estudiaron, es una manera de estructurar una sentencia. Cuando voy descomponiendo a través del árbol, se la constituye, pero no es la única. Aquí hay otro ejemplo que es pensado un autómata que va describiendo la sentencia. Entonces, normalmente lo que es importante es que yo tengo un punto de regla que me están describiendo esas relaciones que se van a dar, pero yo utilizo otra representación para poder instanciar una sentencia tal. Se supone que cuando yo la estoy instanciando, el modelo ese que estoy utilizando es un modelo que va cumpliendo las reglas sintácticas que se deben establecer. Entonces, para poder establecer esas reglas, normalmente uno utiliza de gramática que va permitiendo hacer caracterizaciones de